La llegada de los europeos a América resultó en la desaparición de numerosas tribus nativas debido a la violencia y enfermedades que trajeron consigo. Un estudio de la University College London señala que la conquista europea causó tantas muertes y enfermedades que afectaron el clima global. Los colonos europeos mataron a unos 56 millones de indígenas durante más de 100 años en toda América, representando más del 90% de la población nativa. Su superioridad tecnológica, las armas y los caballos desconocidos en América jugaron un papel crucial en su dominio. A pesar de la devastación de poblaciones completas de nativos que habitaban en este continente, hubo casos en que los colonos fueron diezmados y sufrieron derrotas humillantes. Hoy hablaremos de la peor derrota de los españoles a manos de los mexicas, conocido como la Noche Triste. Hernán Cortés, uno de los personajes más icónicos en la historia de la conquista de América, ya tenía una sólida experiencia en el Nuevo Mundo antes de comenzar la conquista del Imperio Azteca a principios del siglo XVI. Tras pasar 7 años en la Española y 8 en Cuba, donde se desempeñó como secretario del gobernador Diego Velázquez, Cortés se convirtió en un próspero encomendadero militar. Además, tenía un profundo conocimiento del mundo indígena y estaba acostumbrado a las frecuentes disputas entre españoles y nativos. Antes de la exitosa conquista de México, hubo 2 intentos fallidos. El primero fue en 1517, liderado por Francisco Hernández de Córdoba. Esta expedición se encontró con una fuerte resistencia y fue atacada en 3 ocasiones por los nativos. El segundo intento fue en 1518, cuando Diego Velázquez envió a Juan Grijalva como capitán. Sin embargo, esta expedición tampoco logró establecer asentamientos permanentes debido a las hostilidades de los nativos. Finalmente, Velázquez encomendó una tercera expedición a su secretario Hernán Cortés, quien partió de Cuba a finales de 1518. A pesar de las instrucciones de explorar únicamente, a su llegada a las costas de Veracruz, Cortés hundió sus barcos. Muchos consideran que lo hizo para dejar claro a sus hombres que la retirada era imposible y motivarlos a seguir adelante, adentrándose en territorio mexicano. Sin embargo, esta acción fue más una estrategia para evitar deserciones y ser llevado a la horca por desobedecer las órdenes del gobernador de Cuba. En su campaña por México, Hernán Cortés empleó una estrategia efectiva al aliarse con ciertos grupos indígenas para combatir a otros. Contó con la ayuda esencial de Malintzin, conocida también como Malinche o Doña Marina, una mujer nativa que hablaba maya y náhuatl. Ella fungió como intérprete y consejera política, proporcionando a los españoles información crucial sobre las dinámicas políticas y tributarias entre los pueblos del Valle de México. En noviembre de 1519, Cortés fue recibido en Tenochtitlán por el emperador Moctezuma, quien podría haber creído que los españoles eran seres divinos, asociando posiblemente a Cortés con el retorno del dios Quetzalcóatl. Este malentendido inicial facilitó la acogida de los extranjeros, quienes pronto comenzaron a actuar como invasores ambiciosos y violentos. El asesinato de 7 españoles por mexicas en Nahuatila, Cortés acusó a Moctezuma de hipocresía y lo tomó como prisionero, forzándolo a jurar lealtad al rey Carlos I y entregar al líder de los mexicas de Nahuatila.
Mientras Moctezuma adoptaba una actitud sumisa ante los conquistadores, el resto de la población azteca percibía a los españoles como invasores codiciosos, interesados únicamente en someterlos y apoderarse de sus riquezas. La situación para Hernán Cortés se complicó cuando Diego Velázquez, gobernador de Cuba, lo declaró traidor y envió un ejército de 1500 hombres bajo el mando de Pánfilo de Narváez para capturarlo en México. Cortés tuvo que enfrentarse a estas fuerzas, dejando a Pedro Alvarado a cargo de Tenochtitlán. Durante su ausencia, Alvarado malinterpretó un ritual religioso mexica como una sublevación, llevando a cabo una brutal masacre en el Templo Mayor, donde muchos participantes desarmados fueron asesinados. Este acto desató una violenta rebelión, resultando en el asedio a los españoles y sus aliados. Cortés, tras obtener una rápida victoria sobre las tropas llegadas de Cuba, se vio obligado a regresar apresuradamente a Tenochtitlán, tras enterarse de lo sucedido. Llegó el 24 de junio con refuerzos de 2000 soldados, encontrando a Alvarado sitiado y en una posición precaria. Cortés entró en la ciudad bajo una tregua de luto, buscando controlar la tensa situación. Durante un tenso periodo en Tenochtitlán, los mexicas lanzaron audaces ataques ocupando el Templo Mayor, lo que desató una feroz contraofensiva de los españoles liderada por Cortés, resultando en otra masacre de nativos. En un intento por calmar la situación, Moctezuma se dirigió a su pueblo desde la azotea del palacio bajo la coacción de los españoles, pero sus palabras solo avivaron más la ira de los mexicas, quienes lo apedrearon llevándolo a la muerte 4 días después. Circulan teorías de que los españoles lo ejecutaron al considerarlo inútil. Posteriormente, Cortés ordenó el asesinato de entre 20 y 30 nobles mexicas restantes en el palacio, avivando así más la ira de los nativos. Con los españoles acorralados, sitiados y sin provisiones, la única opción parecía ser la huida. En la tarde del 30 de junio de 1520, mientras una intensa granizada caía sobre Tenochtitlán, Hernán Cortés y sus hombres preparaban en secreto su huida, aprovechando la oscuridad y el ruido amortiguado por el granizo, cargando con oro, joyas y otros valiosos objetos robados a los nativos, intentando pasar desapercibidos durante la celebración de las fiestas de Tecuhuit. Pero a pocos kilómetros de su partida, los centinelas mexicas y los guardias del templo descubrieron la fuga y alertaron a la ciudad. En respuesta, una multitud de nativos armados con una sed de venganza por las atrocidades sufridas se lanzaron contra los invasores con furiosos gritos de guerra. Esa noche la batalla fue particularmente brutal, ya que Cortés y sus hombres, sin pólvora restante tras el enfrentamiento con las fuerzas enviadas desde Cuba, lucharon en igualdad de condiciones contra los mexicas. La escena se volvió caótica, con muchos españoles cayendo al agua mientras pedían ayuda a gritos, en medio del implacable avance de los nativos. La noche del escape, los indígenas atacaron con ferocidad y brutalidad, sin piedad ni compasión hacia los españoles y sus aliados. Los guerreros surgían desde el agua, lanzaban flechas desde el cielo y destazaban a los españoles en calzadas. Al amanecer, sobrevivientes como Hernán Cortés y Pedro Alvarado llegaron a Tacuba, pero muchos otros perecieron. Algunos se refugiaron en cuarteles y templos, pero terminaron masacrados. Más de la mitad de los hombres de Cortés murieron o desaparecieron en la noche triste, la mayor derrota europea en 3 décadas de la presencia en América. Los españoles se reagruparon en la vecina Tacuba y cuenta la leyenda que Cortés, sentado bajo un árbol, lloró por la gran pérdida de sus hombres. A pesar de todo esto, los aztecas perdieron la gran ocasión de derrotar definitivamente a los extranjeros, ya que no los persiguieron cuando estaban desordenados e indefensos. Al parecer, había disensiones internas entre los
los mexicas. Unos querían exterminar a los intrusos y otros pensaban que estos se marcharían después de aquella derrota. Grave error.